Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este índice flamígero de MXN Televisión. Esta ocasión nos acompaña un recién laureado periodista, un periodista de investigación, Esteban David Rodríguez, quien apenas el 11 de noviembre, hace unos cuantos días, recibió el premio Walter Reuters que entrega la fundación que lleva ese mismo nombre por su investigación acerca de un asesinato que en su momento estremeció al país y puso al descubierto muchas de las complicidades que existen entre partidos políticos, especialmente el dominante, en los conflictos, en las cuestiones electorales y la presencia del crimen organizado. Esteban David, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Muy buenos días. A mí también, desde luego. Muchas gracias por la oportunidad. Este reportaje se publicó en la plataforma MX que dirige la también talentosa Sandra Robandía. ¿Y de qué consiste el reportaje? Platícanos un poco, Esteban David. Claro que sí, es un texto que aborda el crimen del capitán Villalba, capitán de corbeta de la Armada, quien se lanzó como candidato del PT a la alcaldía de Copala, después de que su gran amigo, no recuerdo el nombre, pero el candidato del Partido Verde, es asesinado un año atrás, eh, unos días después de haber denunciado que estaba en peligro su vida porque había sido amenazado a través de un grupo criminal por la alcaldesa de Copala. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces mandatario, eh, le dedica una de sus mañaneras y después del crimen, y asegura que se trató de un ajusticiamiento, pero va más allá y señala que el capitán Villalba había dejado un mensaje por el cual explicaba en el cual explicaba las razones por las cuales se había separado de su guardia que le había, o de la patrulla que le había asignado la Guardia Nacional para protegerla, porque ellos habían solicitado el partido, que es un partido local que se llama México Avanza, habían solicitado reiteradamente desde el mes de abril la protección del capitán, porque también sufría amenazas como su amigo un año atrás. Y ambos tenían una gran arrastre. El primero, de manera natural, había construido una red popular muy relevante para fines regionales, para fines del municipio que estaba en disputa, y es asesinado. Después del capitán Villalba es expulsado del PT sin mayor aviso, y además es también amenazado. Los detalles de las amenazas ya no se revelaron, incluso la gente del partido no me quiso revelar ya más detalles. Sin embargo, sí me confirmó que habían sido de gran impacto ese tipo de amenazas. Lo asesinan finalmente cuando se va ya como alcalde electo, se va a la Ciudad de México a una reunión con sus antiguas amistades de la Marina, oficiales, capitanes, etcétera. Y cuando regresa, ya lo estaban cazando, porque además, curiosamente, se ve en autobús un par de camionetas con pistoleros que dan alcance al autobús, y finalmente lo identifican con la foto en el celular y lo asesinan. Ese, Es ese entonces documento que cuando, cita, ese documento que cita el señor Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, existió realmente. bueno, ese es el punto del texto. Comenzamos imaginando. Ahorita podemos, ahorita abordo, si usted quiere, un poco cómo funciona esta lógica de la relativización y de la sustitución de información por el rumor. Pero lo que hace López Obrador es precisamente citar
presupuesto escrito, él lo llama así, con escrito. Entonces nosotros comenzamos diciendo, lo primero que uno imagina es que el capitán entró en sigilo, así comienza el texto, Ujú. a la recámara para no despertar a las mellizas, porque tenía dos pequeñas de apenas 2 años y medio, y además de un hijo de 7 años. Y después vamos descartando que fuera yo hablé con la viuda incluso, vamos descartando que fuera un mensaje formal, que fuera un texto a la gente de campaña, al partido, al instituto electoral, porque en todos los verificamos y en ningún caso existió ni siquiera un mensaje pergeñado en una servilleta. Lo más, eh, lo más que podemos aventurar, digamos, lo más acertado es que fue pues una puntada del exmandatario, Como muchas, precisamente como como muchas que muchas lanzaba de él. otras, porque utilizó el señor López Obrador una serie de mecanismos desde el inicio de su gobierno para deslegitimar, por un lado, la información y la crítica, y todo contraste con el discurso oficial, que es precisamente el tipo de construcciones que hacen los gobiernos autoritarios para instalar una versión única de la realidad del país, que es la que más les acomoda, ¿no? Y que crea eso, un espacio de impunidad. Has conseguido este premio por este reportaje, pero no es el único premio que has obtenido, tampoco es lo único que has escrito. Tienes libros publicados y prácticamente en todos, no, absolutamente en todos, has recurrido a herramientas de transparencia para apuntalar tus investigaciones y darlas a conocer al público. Acabas de publicar también un nuevo libro, La jaula de los secretos, donde narras toda la historia de la transparencia en México, cómo había una oscuridad hasta principios de este siglo y cómo los periodistas trabajábamos sin estos instrumentos de los cuales tu generación y otras más que espero sigan viniendo han conseguido desentrañar los secretos y abrir esa jaula en donde permanecía encerrada la información. Así es, Estamos corriendo un riesgo, David Esteban. Esteban David, sí, perdón. Eh, sí, así es. Estamos corriendo un riesgo, la desaparición del INAI esta misma semana. Yo Platícanos un creo poco que, del libro y platícanos también cuál es tu experiencia y cuál tu opinión por el fin del INAI. bueno, precisamente yo creo que el planteamiento central de la presidenta Sheinbaum es que habrá una autorregulación en materia de transparencia, es decir, que ellos mismos van a transparentar aquellos procesos administrativos, todo el tinglado y los procesos financieros, presupuestales de la administración pública. Y creo que pues, eso es una utopía, ¿no? Los gobiernos, y especialmente en países donde la consecución de la democracia ha sido muy difícil, donde no hay una cultura democrática arraigada, donde hay democracia sin demócratas, para citar los clásicos, Ujú. pues va a ser es una utopía, es una falacia creer que las instituciones se van a autorregular. Es muy difícil pensar que un gobierno que empezó relativizando, o sea, un régimen que empezó en el 2018, no solo el gobierno de Sheinbaum, sino el gobierno o el grupo en el poder que está desde 2018, eh, se ha desvivido por relativizar la importancia de la aplicación de la ley, que crearon desde los primeros meses, hice un reportaje sobre ese tema, eh, identificamos 350 empresas instantáneas o creadas al vapor para facturar con el gobierno nada más, que se han desvivido por eh,
digamos, desaparecer los rastros de un montón de expedientes de corrupción. Paréntesis, yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el de toda la historia mexicana que tiene el récord de expedientes de corrupción documentados. O sea, no quiere decir que probablemente en otros gobiernos priistas, etcétera, panistas, no haya habido corrupción, ¿no? Yo creo que el que tiene mayor cantidad de expedientes documentados, de corrupción documentada, es sin lugar a dudas el de Andrés Manuel López Obrador, así como creo que tampoco ha habido en la historia del país un presidente que haya sido un mayor instigador de odio eh, como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador. Bueno, paréntesis aparte, entonces es muy difícil creer que va a tener esta nueva administración, no sé de dónde sacaría tal vez funcionarios suizos o noruegos para que no incurriera en las prácticas por las que han luchado todos estos años, que ha sido precisamente eh, la relativización de la importancia de la ley, la relativización de precisamente de la exhibición pública de expedientes de corrupción, porque históricamente hemos tenido problemas para construir una vergüenza social, ¿no? Una noción de vergüenza social. Entonces, pues, de esta manera es muy difícil construir ninguna otra cosa, donde precisamente se han empeñado en desmontar cualquier contrapeso. ¿Cómo podría este tipo de gobierno autorregularse en materia de transparencia y ellos mismos poner a la luz pública los procesos que quieren precisamente mantener en la oscuridad? O sea, es un contrasentido. Eso en cuanto a la transparencia. Sería una analogía de una señorita muy recatada que se levantara la falda para enseñar sus vergüenzas. Algo Bueno, similar. algo muy parecido, sería muy, muy difícil. Ahora, en cuanto a la protección de datos personales, sabemos que muchas personas recurren al INAI para obtener expedientes médicos, expedientes de su historial de pensiones, etcétera, ¿no? ¿Quién lo haría si uno va y solicita al gobierno, todos los que hemos tenido alguna experiencia con un hospital público, podemos dar testimonio de que tú vas y solicitas tu expediente médico porque probablemente quieres ir a tratarte con alguien más o tener una segunda opinión? Te lo niegan, te lo niegan. El INAI es el que ha conseguido, al menos en mi experiencia, en la de muchas otras personas que yo conozco, es el que te consigue el expediente a fuerza de presión a través de la ley. Porque una de las cosas que han desvirtuado el discurso público, el discurso oficial público, es precisamente esa cuestión de que el INAI ha encubierto, ¿no? El INAI no se encarga de revelar o de ocultar. No, el INAI es un gestor, es decir, lo que hicimos fue construir un gestor válido para todos los actores sociales. Esa fue una de las maravillas que nos dimos, eh, construir una estructura y un gestor válido para todos los actores, incluidos los gobiernos, para solicitar información y obtenerla de manera legítima. Ahí podemos, bueno, Pero para no no es información que nos pertenece a los gobernados. Es información que así es. el gobierno nada más administra y que debe ser Es pública, porque todo esto se da con con las aportaciones vía impuestos que hacemos los contribuyentes. Contribuyentes efectivamente. que contribuyentes que no hemos sabido adoptar nuestro papel de eso, de contribuyentes. Nos quedamos en el ciudadanos y ahora están hasta sustituyendo el término ciudadano por el de pueblo. Están despersonalizando, desciudadanizando a la sociedad. Sí, bueno, desde luego, porque pueblo es un término mucho más inacible, es, eh, es un, es un término mucho más manipulable que el del ciudadano.
Precisamente, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador decía a los reporteros, o cuando exhibió, por ejemplo, ¿cómo vamos a creer en la protección de datos personales en manos del gobierno si a una reportera, por haber indagado cuestiones de corrupción, le, eh, le reclama y le exhibe su teléfono en la mañanera? Y todavía dice que los periodistas se sienten hechos a mano. Bueno, esa expresión revela una gran cantidad de cosas. En primera, está diciendo que no es el periodista y a fin de cuentas el ciudadano, que no es un interlocutor válido, que no es un interlocutor, lo está descalificando como un interlocutor social, porque dice, se sienten hechos a mano. Y está estableciendo una falsa relación de jerarquía. Eh, Elías Canetti, el premio Nobel Elías Canetti, él observaba precisamente que en los gobiernos autoritarios se da esta cuestión de establecer la jerarquía como una, digamos, como darle a la jerarquía el privilegio del manejo informativo, de la versión de las cosas y de la realidad. Y justamente lo que hace López Obrador al decir a los periodistas se sienten hechos a mano, es decirles exactamente eso, no tengo yo una jerarquía que debes respetar porque yo represento al pueblo, ¿no? O sea, no existe tal cosa como un pueblo, o sea, el pueblo de México es una expresión que precisamente tratan de englobar a todos. Y justamente lo que hizo Manuel López Obrador, pues fue sembrar el odio para dividir, separar e imponerse por el medio. Pero volviendo para no perderme, pues sí, Si me permites, Esteban David, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. sí, desde luego. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan.
Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en esta charla con Esteban David Rodríguez, premio Walter Reuter de Periodismo en Prensa Escrita y autor del libro del cual estamos platicando, La Jaula de los Secretos, la actividad de los periodistas antes y después del uso de los instrumentos de transparencia. Hay, a propósito de lo que platicamos hace un rato, hay una frase que a mí me ha conmocionado mucho en uno de los poemas de Jaime Sabines. Jaime Sabines escribía Diario Oficial por allá de los inicios de los 70 más o menos, y decía que el pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. Y a esa invisibilidad que recurren ahora los miembros de la Cuarta Transformación, como se autodenominan, para hablar en general del pueblo. Pero ese pueblo tiene identidades. Ese pueblo tiene cada individuo su propia historia, sus propios problemas. Y muchos de ellos van a quedar ahora con la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, van a quedar en manos del gobierno. Creo que ese es el mayor de los problemas que enfrentamos como sociedad, como individuos, como ciudadanos, no como pueblo, o no como nos quieren etiquetar como pueblo. El que nuestros datos personales estén en posesión de un gobierno con todas las características de autoritarismo, como el que tenemos hoy y como el que tuvimos los 6 años anteriores. ¿Tú lo ves así, Esteban David? Así es, sí, coincido. Precisamente, pues sí, el pueblo es una cuestión, es un concepto muy propio para la lírica o la oratoria, pero para la vida cotidiana, pues es mucho más preciso y mucho más útil para la mayoría de las personas usar el término ciudadano, porque el ciudadano es el que va e interpela al gobierno, interpela al Estado para demandarle que cumpla con sus obligaciones, porque, las cuales, por cierto, en México no cumplen ni las más elementales, como es la protección de la integridad de los individuos y la integridad de sus propiedades. Es una de las grandes Pero aportaciones de la Revolución Francesa, Les Citoyens, exactamente, el ciudadano. el ciudadano, no el pueblo, el ciudadano frente al Estado, el ciudadano que vale tanto como el jefe de Estado y que solo hay una administración de las instituciones por parte del jefe del Estado o del burócrata eh, De ese otro ciudadano. frente a otro ciudadano que está demandando en igualdad de condiciones determinado servicio, en este caso la información. Y volviendo a la cuestión de la protección de datos personales, ¿cómo vamos a confiar en un gobierno, como ya dijimos, que exhibe el número telefónico de un periodista o de una periodista que se atrevió a, eh, a indagar cuestiones de corrupción?
o simplemente una visión distinta, o por exponer una visión distinta de la versión oficial. ¿Cómo vamos a confiar en ese gobierno? Y cómo, algo mucho más grave, ¿cómo vamos a confiar en un gobierno que ha tenido el mayor escándalo de penetración cibernética de la historia contemporánea del país, con el caso de Guacamayas? Pero además, no solo se le metieron a Sedena, se les ha metido a la función pública, se le metieron al SAT, se le metieron a 24 instituciones. Cómo el gobierno ha mostrado una gran incapacidad para proteger datos, y ahora va a proteger los datos de los ciudadanos. Es verdaderamente desquiciante. No es ni siquiera una quimera, es un absurdo, es una circunstancia de incapacidad. Hay que tener en cuenta que los gobiernos autoritarios tienen una característica. Comienzan tratando de ocultar expedientes, de ocultar información, ocultar documentos, y terminan ocultando personas. Generalmente, perdón, no ocultando, primero desaparecen expedientes y terminan desapareciendo personas. Hay que recordar, por ejemplo, que antes quien desaparecía era el Estado, quien te extorsionaba el Estado, porque los gobiernos autoritarios tienen esta característica de que, por un lado, son gobiernos depredadores, pésimos administradores, acaban con todo lo que hay, con todos los recursos públicos, los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos naturales. Bueno, hay miles de ejemplos ahora, ¿no? Está el Tren Maya, están el endeudamiento, etcétera. Y terminan también, se caracterizan por una gran incapacidad administrativa. Entonces, Y aparte son la manipulación, Esteban David, aparte de la manipulación, hay evidencias de que durante los últimos años el sistema Compranet, un sistema al cual acuden mucho ustedes, los periodistas de investigación, ha sido manipulado. Lo han desconectado, lo han bajado, lo han interrumpido. Y aparte de ello, hay evidencias de que, cuando menos un caso que yo he venido investigando, el caso de la adquisición de medicamentos, se ha manipulado a conveniencia de quienes están o estaban, perdón, que fueron corridos vergonzosamente en la Secretaría de la Función Pública hasta hace unos meses. Sí, bueno, ahí el caso del desabasto fue una cuestión generada por el propio gobierno. Andrés Manuel López Obrador desapareció 47 empresas privadas que se dedicaban a eso. Hay que observar que en México había dos tipos de industria. Los distribuidores para instituciones privadas, y un grupo de empresas que se dedicaban específicamente a la distribución de medicamentos del sector público. Pero es todo un tema, estaría muy interesante abordarlo un día de manera específica. En la cuestión de la jaula de los secretos, precisamente el régimen revolucionario lo que construye es ese espacio de impunidad. No es ni una caja fuerte, porque los secretos siempre pugnan por salir, ni es tampoco una sepultura, porque jamás es posible siempre mantener sellada esa caja, ¿no? Esa caja de Pandora, porque la revelación de los secretos siempre crea caos, especialmente para quien espera que no se cree ese caos. Bueno, en los gobiernos revolucionarios fueron perfeccionando, y este tipo de regímenes lo que hace es precisamente convertirse en una estructura monolítica, porque guardan toda esta información, pero siempre hay maneras de que se haga la información. Están filtraciones, hay testimonios de propios miembros que son expulsados de la pléyade o de la casta divina, y empiezan a revelar cuestiones, etcétera. Sin embargo, siempre se corre el riesgo como periodista de que te descalifiquen determinada información. Eso le pasó a Julio Scherer, le pasó a muchos otros periodistas. Por ejemplo, en el caso de Scherer, en el gobierno de Echeverría, López Portillo era un precandidato muy fuerte, terminó siendo el candidato, y había una cuestión
de impuestos, de impuesto a la propiedad que el secretario de Hacienda López Portillo estaba manejando y se lo publica Era así impuesto al patrimonio, si mal no recuerdo. impuesto al patrimonio y termina publicándolo Scherer y se saca de encima el asunto López Portillo diciendo que la prensa publicaba, sacaba expedientes del bote de la basura para publicarlos como noticia. Y se lo celebra mucho el régimen, digo, está en sus propias memorias, en la herencia de Castañeda, en muchos otros, en el propio Scherer da testimonio del asunto, hay mucho sobre el tema, pero el fondo es que el funcionario termina descalificando ese producto periodístico indebidamente, porque finalmente sí lo consideraron, y desde luego que era noticia. Pero en esos Claro, momentos, pues, era imposible darle seguimiento y seguir cuestionando, ¿no? Era realmente un gran producto, pero era una filtración, las filtraciones permanecen hasta la fecha, ¿no? Y es muy probable que en los próximos años hagamos periodismo de esa manera, porque, pues, pero que regresemos. que regresemos. Bueno, ¿qué ocurre cómo llegamos a la creación o al cambio? Se convergieron 4 fenómenos. Por un lado, llegó el Tratado de Libre Comercio, fue el cambio económico, la integración de México, América del Norte, que exigió en su clausulado la transparencia de la asignación de contratos públicos. Porque ahí Compranet, y de ahí se derivan toda la generación de reformas que culminan con la creación del INAI, bueno, del IFAI primero, ahora del INAI. Después, otro de los fenómenos fue que en ese mismo tiempo hubo una serie de reconversión de las empresas periodísticas que empezaron a ver que era negocio la credibilidad, ¿no? Entonces se fueron separando de ser apéndice exclusivamente del gobierno para apostarle a la empresa, a crear empresas que vivieran de generar dividendos, no solo de las subvenciones estatales. Otro de los fenómenos que ocurrió fue la pluralización de las cámaras legislativas y con ello, a partir de ello, empezaron a pluralizarse a partir de la distribución de presupuestos, cobrando independencia a gobiernos municipales, gobiernos estatales, y este país comenzó a tener esa pluralidad. Otro de los factores fue el resto de organismos autónomos y finalmente la convergencia con el Internet, con la nueva manera de comunicarnos. Estos 4 fenómenos propiciaron que la prensa alcanzara uno de los momentos más brillantes, más luminosos de la prensa mexicana de su historia, al generar tantos expedientes de corrupción que molestaron a gobiernos como el de Fox, al de Calderón, al de Peña Nieto, y la prensa se convirtió, por primera vez, alcanzó su objetivo de ser un contrapeso no institucional, sino social, al poder, un contrapeso al poder, un contrapeso adicional. Entonces, todo este tinglado fueron las nuevas piezas no las nuevas, sino fueron las piezas de la democracia mexicana. Así como Porfirio Villegas decía, bueno, en el caso del Estado creado por el PRI, en donde una de las piezas era el partido hegemónico y la otra de las piezas era el presidencialismo omnímodo, etcétera. Bueno, precisamente nosotros, esa generación, de mexicanos, creó esta, esta nueva estructura en donde los organismos autónomos fueron centrales, porque fueron también un contrapeso al poder omnímodo del presidencialismo mexicano tradicional. Ahora, lo que quieren que regrese a ser el señor presidente o quien esté, o el jefe máximo de Morena en este caso, eh, quien defina por ejemplo, que sea el árbitro entre 2 empresas que disputan un gran contrato público. ¿Qué? Porque les va a desaparecer a la Comisión Federal de Competencias.
que sea el que decida qué es bueno y qué es malo sin criterios técnicos en materia de inversión en energía, porque va a quitar a la Comisión Energética y quiere que administre los datos de los mexicanos y que, siendo incapaz, como ya lo ha demostrado, de mantener en seguridad los datos en general del gobierno, pues ahora quiere administrarlo. Pues no, yo creo que detrás de todo esto está precisamente un afán de control, que es lo mismo que pasa con Guardia Nacional, ¿no? Entonces, sí hay una Y con el Poder involución Judicial, y con el Poder y con el Judicial. Poder Judicial. Entonces, ¿cómo podemos pensar que ellos se van a autorregular si quieren someter a todo el mundo? Precisamente lo que quieren es crear esta cortina de opacidad y reensamblar esa jaula de los secretos que les permita hacer grandes negocios y mantener de manera patrimonial el poder, es decir, pues mantener en sus manos, ¿no? Bueno, ahí tienen, comenzaron capturando el INE, ¿no? Poniendo como presidenta a un operador electoral, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si empiezas por ahí, pues no creo que el resultado vaya a ser otro que ese control férreo que buscan, ¿no? Ahora, no sabemos qué venga, es muy difícil eh, que prevalezcan los organismos autónomos. No creo que esté en la voluntad del grupo político en el poder y de su jefe máximo el dejarlos con vida. Pero bueno, pues pueden venir presiones de diferente orden, ¿no? Entonces no sabemos. Ojalá las haya. Quizás sea temporal porque viene la renegociación o la revisión primero, aunque el señor Donald Trump insiste que será renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y como lo mencionabas hace un momento, una de las exigencias que ponen nuestros socios comerciales es la transparencia, la regulación de las energías por entidades autónomas, constitucionalmente autónomas. Esteban David, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muy interesante la plática contigo. Esperamos Muchas que gracias. en otra ocasión volvamos a encontrarnos por este medio y platicar más de lo que haces, de lo que has escrito y de lo que piensas hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Fue un placer. Un gusto para mí también. Y un gusto también que usted nos haya acompañado a través de esta señal de MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.